Bueno, ya hemos visto cómo es que se maneja la entrada de los puertos, o que se presentan en realidad. Ahora debemos hacer casos para estudiar qué es en realidad entrada. Para ello utilizamos el switch case. Vamos a analizar la variable mando. Eso quiere decir en realidad switch. Vamos a analizar la variable mando. ¿Qué pasa? Case quiere decir eso cuando hemos presionado esta combinación 0x01. Pero ¿a qué se refiere con 0x01? Ya lo habíamos visto hacia arriba, ¿no? Esto es 0001. ¿Qué quiere decir este 0x en hexadecimal? Ya, este 0 de acá representan los 4 primeros bits. Estos 4 que no estoy representando, es decir, el RD4, 5, 6, 7. Nos tomaremos esos como si fuesen ceros. ¿Ok? Solo nos enfocaremos en esta parte. Entonces, ¿qué sería? Si presionado hacia arriba, derecha, abajo, izquierda. Estoy viendo en este momento si he presionado hacia arriba. Caso 1. El siguiente sería 2. Este sería 4, sería 8. Haciendo la conversión, ¿no?, de binario a decimal. O en este caso a hexadecimal, perdón. Bueno, hay que analizar ese caso y realizar una acción. Y esto lo voy a llamar que el P1, o sea, player 1 hecho hacia arriba. ¿Ya? Break es para finalizar ese caso. Es como el fin de ese caso. Y analizamos otro caso, que habíamos dicho que era el 2. Y otra vez lo finalizamos. Y luego continuamos con el case 4, que este por ejemplo sería derecha, este sería izquierda, perdón, abajo, obviamente del player 1, y este sería el último, perdón, falta break aquí, y este sería 2 puntos, player 1 hacia la izquierda. Listo, y su break también. Ok. Bueno, estamos analizando cuando se ha hecho 1, 2, 4 u 8. Eso quiere decir player 1 arriba, derecha, abajo, izquierda. Ahora, hay un caso interesante que se llama case default, que en realidad se refiere caso por defecto, es decir, si no se ha hecho ninguno de estos otros casos, se viene acá, ¿ya? Pero en realidad nosotros no queremos utilizar eso porque si es que no se aprecia, o sea, si es que alguna de las combinaciones que se ha hecho, por ejemplo, no se está presionando nada, ¿no es verdad? Esa combinación la analizamos, sí. ¿Está presente acá? No. No está presente porque caso 1 nos interesa realizar una acción, caso 2 también, caso 4 también, caso 8 también. Pero los demás casos no nos interesa realizar ninguna acción. O sea, que puede terminar, irse a esta llave y volver a empezar el ciclo del while y volver a preguntar. ¿Ya? Bueno, eso finalizaría el switch. Ahora aquí vamos a crear métodos. Podemos crear métodos o realizar la acción directamente ahí. Entonces vamos a emplear acá la acción que se debe realizar cuando se presiona hacia arriba, que en nuestro caso sería animar al tanque para que se pueda mover hacia arriba. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para que sea de forma más entendida y más limpia este código del void main, utilizaremos procedimientos. Vamos a llamar app player 1, que representa que debe hacerse el movimiento hacia arriba. Y hay que crear este método. Para empezar hay que definirlo acá, void app p1, y obviamente construirlo, y lo vamos a construir justo acá, void app player 1, y veamos con qué parámetros debería estudiarse. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer acá es trabajar con las posiciones y ver cómo es que debería desplazarse. Entenderemos lo siguiente. Volviendo al gráfico,
Si nos encontramos en esta posición, ¿no es verdad?, del tanque, y hemos presionado hacia arriba, ¿dónde deberíamos aparecer? Acá. X no debería afectarse para nada, pero sí Y que en realidad, ¿qué está pasando con Y? Se está decrementando una unidad. Entonces eso es lo primero que deberíamos ver, ¿ya? Y para ello podríamos colocar Y sub 1, que era Y sub 1, no hay que olvidar, era el puntero que indicaba que se encontramos en la posición 1. Bueno, en la posición del tanque 1. Y representa la posición del tanque 1, ¿no? Y sub 1. Y sub 2, obviamente, del tanque 2. X sub 1 también la posición X del tanque 1. Bueno, una vez hecho eso, hay que pensar los posibles casos y cómo es que se debería realizar. Ya para empezar, volvamos al dibujo. Si estamos en esta posición y queremos ir hacia arriba, ¿no? La animación que ya hemos visto al empezar estos videos era que debería decrementarse, debería desplazarse, ¿no es verdad? Y debería sobreponerse, es decir, para hacer el movimiento de 3 hacia 2, en 3 primero yo debería bozarlo. Lo bozo, lo que está en 3, y luego dibujo en 2. De esa forma se genera la sensación de movimiento. Porque si directamente dibujar en 2, entonces se mantendría una copia, y eso es lo que no queremos. Entonces lo primero que hemos dicho es bozar. Y para bozar tenemos un comando. Bueno, no para bozar, en realidad es para mostrar caracteres, ¿ya? Esto es para mostrar un carácter. LSDSHR. ¿En qué posición? Primero viene acá la fila. La fila es Y, no hay que olvidar. La columna es X. ¿Y con qué carácter podríamos bozar? Podríamos bozar con un carácter que es el espacio, que en realidad sería el único que nos podría ayudar. Estamos bozando con el espacio. En realidad, eso quiere decir que en la posición en la cual nosotros queremos bozar, digamos que sea esta, ya estaba dibujado algo, ¿no es verdad? Lo vamos a reemplazar por espacio, o sea, espacio se dibuja aquí. Como espacio se presenta un espacio en blanco, en realidad va a limpiarlo, es decir, va a dejarlo vacío. Y luego en 2 podríamos hacer el dibujo. Ya. Luego podríamos hacer esto. Out custom char Y1 X1 0. ¿Por qué 0? ¿Y por qué X1 Y1 X1? ¿Y por qué esta función? Bueno, empezaremos por qué esta función. Procedimiento que vemos acá lo que hace es mostrar en realidad, ¿no? Muestra en realidad en cierta fila y en cierta columna, que en realidad para nosotros sería Y1 X1. Este Y1 porque Y1 ya es actualizado. La posición de Y1 que tenemos en este momento, en esa posición se boza. Luego decrementamos unidad. Digamos que estábamos en la posición 3, ahora estamos en la posición 2. En la 2, en esa posición debemos hacer un nuevo dibujo. Este es un nuevo dibujo. Un nuevo dibujo que se saca de nuestra matriz. Esta matriz. Al final veamos un 0 en ese procedimiento. Y ese 0 es este. Todo. La posición. Esa es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 0 se presenta un tanque 1. Entonces, acá 0 representaría el tanque 1. El tanque 1 se estaría dibujando en esa posición. ¿Ok? Esa es la parte más básica de cómo realizar la animación. Ahora nos faltan las validaciones. ¿Ok? Y es algo muy importante las validaciones, ya que nos van a permitir controlar ciertos casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que nos encontramos en esta posición? Ya no puedo desplazar el tanque, ¿no es verdad? En realidad no podría desplazar el tanque y debería quedarse ahí. Por más de que presione hacia arriba, no debería moverse el tanque. Lo mismo acá. Límites serían entonces cuando Y1 está en 1 y Y1 está en 4. Y eso vamos a controlar justo ahora. Pero arriba, recordando que estamos haciendo la validación para arriba, nunca vamos a estar en esta posición. ¿Ok? Si estamos en esta posición, arriba sería 3.
luego arriba sería 2, arriba sería 1 y arriba de 1 sería 1, 1, 1, 1. Entonces solo hay que validar para el 1. Obviamente el 4 se va a validar para cuando hagamos el abajo player 1. Y bueno, siempre y cuando acá y sub 1 sea, podemos colocar diferente de 1, ¿ya? Otra condición lógica podríamos entenderla como mientras sea mayor a 1. Si es igual a 1, no. Por ejemplo, si es 2 está bien, porque es mayor a 1. Creo que es más entendible así que lo voy a cambiar para que sea mayor a 1. ¿Ok? Mientras es mayor a 1. Si es mayor a 1, entonces que se realice esto. Caso contrario, si no es mayor a 1, ¿qué hemos visto que debería hacerse? Si estamos en 1 exactamente, ¿qué debería hacerse? Nada. ¿Por qué? Porque el tanque ya no debería desplazarse. Se queda ahí, como estaba antes. Presiones arriba y se queda ahí, se queda ahí. Por eso no voy a hacer ningún caso else por no. Lo dejaremos ahí y eso quiere decir que si no se cumple, se termina esta acción y en realidad no estamos alterando en nada. Ya, esa validación está correcta. Validación de límite lo podríamos llamar. Ahora veamos otra validación que es muy interesante. Validación de colisión. Esta validación de colisión me ayuda a entender cómo es que se va a validar cuando este tanque se esté desplazando y choque con el tanque 2. Es un caso extremo. Volvamos al gráfico. Suponiendo que acá tenemos al tanque 1 y acá al tanque 2. Yo lo desplazo hasta que llegamos justo frente a frente ambos. Ambos estamos frente a frente, tanque 1 y tanque 2. Entonces yo quiero desplazarme hacia adelante, hacia arriba, por ejemplo. Podría. Hacia adelante no. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy aquí y el tanque 2 está encima? Entonces no podría desplazarme hacia ahí. Como se puede ver. No podría desplazarme. Eso hay que validar, que no pueda desplazarme a esa posición. Y es lo mismo que ya hemos visto. Para ello hay que hacer un control. ¿Ok? If hay que preguntar si estoy chocando con ese tanque con el eje Y. Pero un caso interesante para esto es saber también el parámetro X. Por ello hay que entender lo siguiente. Entenderemos a este tanque verde como el player 1 y este tanque naranja como el player 2. Entonces, ¿qué se puede ver acá? Si yo estoy en esta posición o en este estado y presiono hacia arriba, no debería poder moverme. ¿Por qué? Porque justo el tanque 2 está arriba de mí. Ahora, ¿qué pasaría si yo estuviese en esta otra posición? Entonces yo sí podría moverme hacia arriba, porque no hay nada que me obstruya. Eso es lo que hay que entender. Entonces, ¿qué compartimos en esta posición con el tanque 2? X. ¿Ok? X2 y X1 son iguales en este caso. Cuando son iguales, deberíamos preguntarnos si a nuestro Y actual, restándole una unidad, estaríamos también en la posición del tanque, es decir, en la posición Y del tanque. Es decir, Y-1 igual a Y2. Esa sería la pregunta, siempre y cuando X1 sea igual a X2. Por esto, ambos estamos en la 10. Entonces basta escribir eso en el if. Primero lo del X. X1 es igual a X2. Y además Y1 menos 1 es igual a Y2. Esa sería nuestra pregunta. ¿No es verdad? ¿Qué pasa cuando se cumple esto? Cuando se cumple esto, es decir, no podría avanzar. No debería poder avanzar. ¿No? Entonces hay que arreglar esto.
Cuando x1 sea igual a x2 y además mi posición de y1 menos 1 sea igual a y2, ¿qué debería pasar? Nada. No debería pasar nada. Caso contrario, entonces debería validarse el límite, decir que si he llegado al tope, y analizar después eso y graficar la animación siguiente. ¿No es verdad? Esta sería la forma correcta. ¿Y aquí qué coloco? Nada. Sí, esta lógica estaría bien y funcionaría. Pero desde el punto de vista de programación, esto está mal. No se puede dejar la parte de una estructura en blanco como estamos haciendo en este caso. Entonces tendríamos que hacer la negación de todo esto. ¿Ok? La negación de todo esto por Morgan sería esto diferente. Este y que es el complemento sería el o y acá sería también distinto. O sea, si son distintos o además esta posición no es igual a y2, se realice esta acción. Con eso ya estaríamos cumpliendo con, bueno, estética en programación. Y esto funcionaría para incisiva, ¿ok? Y debemos realizar lo mismo para abajo, para izquierda y para derecha. Bueno, si se dan cuenta, para abajo es la misma lógica, pero al revés. Entonces colocaré que down P2, perdón, P1. Tendría que declarar, perdón, ese método down P1 y además construirlo. Acá tenemos up. Vean que voy a copiar este código y utilizarlo para down. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Tiene gran similitud. Hay muchas cosas, perdón, muy pocas cosas que cambian. Una de esas cosas sería ver ahora lo que era menos como más. Es decir, en vez de decrementar una unidad, incremento una unidad, ¿no es verdad? Porque voy a descender. ¿No es verdad? Si este es mi tanque, al presionar hacia abajo debería bajar. Y estoy bajando. Estoy pasando de la 2 a la 3, sumando. Más 1. Obviamente tendremos que borrar el actual y, bueno, generarlo nuevamente. Y acá sería mientras es menor a 4. Y saben por qué más de 4 ya no puedo bajar más. Acá sería preguntar lo mismo, pero en X. Pero en Y sería preguntar si igual como en el otro caso estamos decrementando aquí sumando. Y de esa forma estaría tranquilamente. ¿Por qué? Porque ahora supongamos que este es el player 2. Bueno, que el player 2 se encuentra en esta posición y el player 1 aquí. No podría bajar, ¿no? No podría decir que y más 1, que sería 3 más 1, 4 es igual a 4, entonces no puede bajar. Esa es la lógica que estamos manejando acá. ¿Ok? Listo. Bueno, ya estaría los dos de arriba y abajo. Y ahora veamos cómo se debería realizar para la derecha. ¿Ok? Bueno, entonces yo lo llamaría acá right P1, que sería derecha. Y hay que declararlo igual void right player 1 y hay que construirlo también. Y acá y vamos a hacer el mismo código, casi el mismo código. Se van a dar cuenta que es casi lo mismo. Empecemos con la validación de acá, ¿ok? Para la derecha. Ya no vamos a trabajar con Y. Ahora lo que hace derecha es cambiar el valor de X. ¿Por qué? Simple. Si este es nuestro tanque, con derecha tiene que variar X, ¿no es verdad? Y se mantiene constante. Eso es a lo que me refiero. Y además, como se puede ver, estamos incrementando X, ¿no? Entonces X1 es X1 más 1. Esto se mantiene también.
porque se borra la posición, luego se actualiza la nueva, ¿no es verdad? Acá, x1 hasta dónde puede llegar. Bueno, en el caso extremo podría llegar hasta 20, no más. Entonces podríamos colocar x1 menor a 20. Acá, ¿cuándo pueden estar en colisión? Ambos. En colisión, me refiero, aquí está, frente a frente, ¿no? Uno está en la 14 y otro está en la 15, justo. ¿Qué comparten? Y comparten. Y sub 1 es 3 y sub 2 es 3. Cuando ambos son iguales y x sub 1 más 1 es igual a x2, entonces no se puede hacer. Por lógica, entonces acá simplemente tendríamos que cambiar por y. Y luego acá cambiar por x. x2. Y obviamente era más 1, como habíamos visto. Entonces esto debería funcionar. Y ya entenderán que hay que crear obligatoriamente a left, ¿no es verdad? Pero más antes lo declararemos acá para seguir el orden. Ahí deberíamos declarar el otro método que sería acá izquierda, left player 1, y esto utilizarlo acá arriba también para declarar. Siempre hay que declararlo porque si no nos podría dar errores. Y esto mismo igual acá es down, bueno, es void, perdón, exacto, left, izquierda. La izquierda igual se va a aparecer a la arriba. No sé si pueden comprender esa parte, pero lo vamos a entender ahorita. Se parece porque igual decrementa. Y como hemos hecho hace rato, hay que cambiar las x por y o la y por x. En este caso serían las x por y por x. Bueno, x debería decrementar, porque igual, acá podemos ver. Esto es mi tanque, presión izquierda, ¿qué es lo que pasa? Retrocede, ¿no? Y x va decrementando de valor. Si era 5 se vuelve 4 y así. Por eso menos 1. Esto lo dejamos como está, es para borrar y volver a actualizar. Acá x1 es interesante. Mientras sea mayor a qué. Igual que el anterior, ¿no? Mientras sea mayor a 1. Sí, porque no podemos ir menos de 1. En el eje X. Bueno, acá se mantiene lo que ya hemos dicho en el anterior caso, que si están en la misma fila, bueno, no debería pasar esto, ¿no es verdad? Que si resto una unidad a X, ya colisione con el X2. Y de esa forma ya estaría izquierda. Y está todo, ¿no es verdad? Y con esto ya podríamos tratar de ver cómo es que funciona. Pero más antes hay que crear el método para inicializar. Bueno, pero ¿a qué me refiero con inicializar? Voy a crear un método que se llame inicializar. Este método lo que hace es declarar valores iniciales a las variables x1 y y1, las posiciones en realidad, y dibujar los tanques iniciales, ¿ya? Por eso voy a declararlo acá también, void inicializar. Y bueno, perdón, hay que copiar el nombre también acá arriba. Siempre se hace eso. Listo. Una vez que se tiene eso, basta con escribir acá lo que se presenta inicializar. Inicializar lo que hace, como habíamos dicho, es declarar valores iniciales, ¿ok? Entonces x1 va a ser igual a 1 y y1 va a ser igual a 1 también. ¿Por qué? Eso quiere decir que cuando se inicialice, mi tanque 1 del player 1 va a estar acá. Y también quiero que el tanque del player 2 esté en esta posición. De esa forma estaría inicializado y podríamos empezar con el juego. Entonces, ¿qué faltaría acá? x2 debería estar en la fila 4, perdón, en la columna 20, y y2 debería estar en la fila 4. Perfecto. ¿Qué más? Falta mostrarlos, ¿no es verdad? Entonces tendríamos que colocar out custom char y1, x1, 0, el tanque 1.
No olviden que el 0 representa el tanque 1. Y lógicamente 1 representa el tanque 2. Y aquí está. De esta forma se inicializa y se podría ver ya funcionando el movimiento. Y vamos a probarlo. Para poderlo ver funcionando basta con compilar. Se genera ya todo el código. Y bueno, cargándolo desde el Proteus, que ya lo tengo cargado, simplemente podríamos colocarle un play y ver cómo funciona. Bueno, acá se puede ver, como habíamos dicho, el tanque 1 está en la posición 1-1 y el tanque 2 está en la posición 4-20, ¿no? Bueno, veamos cómo funciona. Vaya, si se dan cuenta, está siendo muy rápido, ¿no? A la interacción se conoce como si hubiese presionado varias veces o por un largo tiempo y avanza. Pero por lo menos funciona que no se pasa, ¿no es verdad? No se pasa, como habíamos dicho. Esto es lo mismo, está haciéndolo muy rápido, pero lo bueno es que no se pasa. Lo está haciendo tan rápido que deberíamos ver ahora cómo es que hacemos para que lo haga más lento. ¿A qué me refiero con que lo está haciendo muy rápido? Es decir, cuando presiono hacia arriba, por ejemplo, entiende que presionado hacia arriba durante mucho tiempo, es decir, estaba presionando hacia arriba, ¿no? Entra acá, se conoce que es hacia arriba, hace esta acción una vez, luego vuelve a hacerlo por lo menos unas 4 veces y lo hace tan rápido, o sea, está analizándolo de forma tan rápida que se conoce esto, basta que yo haga un simple pulso y se conoce como si hubiese mantenido el pulso durante mucho tiempo, es decir, por lo menos, no sé, más de un segundo, algo así. O sea, repite esta acción varias veces. Para ello tendríamos que hacer un delay. Delay en milisegundos podríamos colocarle 200. Es decir, que una vez que va a ir analizando cada 200 milisegundos lo que he hecho. Cada 200 milisegundos va a ser una acción en salida. Eso quería decir. Es bueno colocar este tiempo, porque cada 200 milisegundos va a leer el puerto y va a decir que hay de nuevo, que hay de nuevo, que hay de nuevo. Ve que sigue manteniéndose esta configuración, es decir, que sigue presionando hacia arriba, hace el movimiento hacia arriba, luego vuelve a ver, sigue presionando hacia arriba, dejó de presionar y ya no, por ejemplo. Y variando esto podríamos ver qué valor sería el adecuado para trabajar. Bueno, veamos cómo es que se puede ver ahora la simulación. Lo detendremos y colocamos play. Veamos. Como se puede ver ahora, ahora parece que trabaja mejor. Si lo mantengo presionado, si se dan cuenta, igual avanza. No es lo que les decía. Pero antes no analizaba cada 200, sino analizaba todo el tiempo, por eso era muy rápido. Funciona de forma correcta esta animación. Ok, bueno. En la parte que sigue de este tutorial podríamos entender cómo funciona la animación para esto, pero es exactamente lo mismo que para el Player 1, o sea que no lo vamos a ver. Más bien nos va a interesar cómo hacer los disparos de este tanque para que este Player 2 pueda perder y Player 1 ganar. Y la animación de movimiento del Player 2 no lo vamos a hacer porque es lo mismo que el Player 1.